Buenos días, mis queridos hermanos. Eh, que la paz del Señor les acompañe en este precioso día. Y le ruego que nos envíe a todos el Espíritu Santo para ser capaces de comprender los mensajes que Él nos manda de lo alto, para entender claramente los tiempos en los cuales vivimos. Hoy traemos otra pieza de ese gran puzzle que dijimos que queremos montar para poder comprender al final ese gran cuadro, el cuadro de la redención, que es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros hasta que Cristo venga para recuperar su pueblo. Hoy vamos a tratar un tema, una visión, que es parte de la primera visión de Elena de White. No es muy conocida porque la primera visión de Elena de White fue publicada en dos partes. Debemos entender que en aquellos tiempos eran todavía un grupo, los Milleritas, que estudiaban Daniel 8:14, que estaban intentando entender la venida del Señor. Fue inmediatamente después del primer chasco, es decir, ella tuvo la primera visión en aproximadamente febrero-marzo de 1845, a pocos meses del 22 de octubre de 1844. Entonces, ella publicó la primera parte de la visión. No era tan conocida en aquel tiempo, era una cría, una jovencica, y publicó la primera parte que se llama El Sendero Angosto, ¿sí? Es así al menos como el pueblo adventista la conoce. Pero meses después publicó la segunda parte, que está titulada La visión de los dos tronos, que aparece en periódicos de Daystar, que era el periódico de los Milleritas en aquel tiempo. Y como vamos a ver, en esta segunda parte publica lo que había quedado restante todavía de esa primera visión. Y vamos a ver qué es lo que Dios le envía a ese pueblo y a nosotros desde entonces y hasta ahora, porque vamos a ver que la visión es muy amplia, es hasta el final del tiempo, hasta la venida del Señor. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de esa visión, para poder comprender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Y a darles a entender a ellos también de que Dios está al tanto de las cosas, ¿sí? A pesar de todo lo que ocurre y a pesar de que podamos creer que Él no está al tanto. Así que sin más dilación vamos a entrar en el tema. Esa visión aparece publicada el 15 de febrero de 1846. Mi visión que publicaste en Daystar fue escrita bajo un profundo sentido del deber para ti, sin esperar que la publicaras. Aquí explica lo que os dije antes, ¿no? ¿Verdad? Publica la primera parte y ahora le pide que publique el resto que ha quedado pendiente todavía y que ella no se esperaba que va a ser publicado, ¿no? Si por una vez hubiera pensado que se difundiría ante los muchos lectores de su artículo, debería haber sido más particular y haber declarado algunas cosas que omití. Como los lectores de Daystar han visto una parte de lo que Dios me ha revelado, y como la parte que no he escrito es de gran importancia para los santos, fijaos, es de gran importancia para los santos, humildemente le pido que publique esto también en su periódico. Y empieza a relatar la visión. Dios me mostró lo siguiente.
Hace un año, este mes, febrero 45, ¿sí? Hace un año este mes, ya que estamos en 15 de febrero de 1846, la fecha que se publica esa segunda parte, un año antes, 15 de febrero de 1845, a unos pocos meses después del gran chasco, ¿no? Y dice, vi un trono y en él estaba sentado el Padre y su Hijo Jesucristo. Y aquí quiero recalcar una cosa. Tenemos que darnos cuenta, porque nos lo está diciendo, pero hay otros textos también que lo está diciendo, que el Padre y el Mesías, y el Jesucristo, nunca se han separado. Bueno, nunca no. Hubo un solo momento cuando han estado separados. Pero durante toda la obra del Mesías, nunca han estado separados. El Padre siempre ha acompañado a Jesús. Y aquí nos está hablando de, vi un trono, en él estaba sentado el Padre y su Hijo Jesucristo. Miré el semblante de Jesús y admiré a su encantadora persona. La persona del Padre, que no podía contemplar, eso es muy importante, sin embargo está diciendo que a Jesús sí lo ve como una encantadora persona. Aquí hay una lección, ahora la comentaremos. Dice, la persona del Padre que no podía contemplar porque una nube de luz gloriosa lo cubría. Nube de luz gloriosa. ¿Sí? Lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como él. Dijo que tenía, pero no pude contemplarlo. Porque, dijo él, si por una vez vieras la gloria de su persona, dejarías de existir. Bien, aquí debemos de entender una cosa. Lo dijimos en una exposición anterior y hay que contemplarla. Dijimos que Jesús era una persona como nosotros, divino-humana. Por lo tanto, vemos aquí a Jesús en el cielo como hombre. ¿Os dais cuenta? Porque la sierva del Señor lo ve. O sea, lo ve como nos vemos nosotros. Y dice, era una persona encantadora. Sin embargo, al Padre no lo puede ver. Porque dice que si lo viera, moriría, desaparecería. Eso nos enseña otra lección importante. ¿Qué ocurre con el pecado en la presencia de Dios? Y lo está diciendo Jesús. Si tú, en esa condición de pecado, separada de Dios, ¿verdad? Porque pecado es separación de Dios. Si tú te colocas delante del Padre para verlo, desapareces. Dejarías de existir. Por lo tanto, eso es una lección sumamente importante que hay que entenderla. El pecado en la presencia de Dios desaparece. Por lo tanto, Dios no tiene que hacer nada para que tú mueras, sino que simplemente en la condición que tenemos, en la presencia de Dios, dejaremos de existir. ¿Comprendemos? Es una lección importante que en el futuro vamos a tener que tratar. Porque muchos cristianos piensan que nuestro Dios mata. Pues como vemos en ese texto, esa enseñanza es falsa. Nunca mata, sino que el pecado en la presencia de Dios desaparece. ¿Comprendemos? Eso es una lección importante que hay que entenderla. Vale, sigamos. Antes del trono estaban los adventistas, la iglesia y el mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque está claro que en aquel instante no eran adventistas aún, pero si entendemos lo que significa adventista, es a los que esperan a Jesús, ¿verdad? Los que esperan la segunda venida de Jesús, estos son los adventistas, esto es lo que significa. Entonces,
los denomina así, pero aún no existíamos como iglesia, como tal. Apenas se estaba formando ese movimiento, ¿verdad? Todavía eran mileritas, todavía no entendían exactamente qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Tenemos que entenderlo en su correcto contexto. Y cuando dice la iglesia se refiere a las iglesias que en aquel instante había. Católica, ortodoxa, protestantes, eso es lo que había en aquel instante. Pues los junta en la iglesia, la cristiandad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y el mundo entero, ¿vale? Dice, vi una compañía inclinada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la mayoría de ellos se pusieron de pie desinteresados. Es decir, había un pequeño grupo interesado de qué es lo que estaba pasando en el cielo. Y esos eran ellos, los mileritas, los adventistas, como los llamamos, como las llama aquí en el texto. ¿Sí? Ese pequeño grupo estaba interesado en de qué es lo que estaba pasando en el cielo. Estudiaban Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Todavía no habían comprendido qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Porque ellos creían que el santuario hacía referencia a la tierra será purificada, pero en realidad Jesús pasaba de una obra a una segunda, de una fase a una segunda fase, ¿vale? De primera fase a segunda fase. Entonces vemos que aquí había un grupo pequeño, interesado, pero todos los demás estaban profundamente desinteresados, ¿sí? Aquellos que se inclinaban ante el trono ofrecían sus oraciones y miraban a Jesús, luego él miraba a su Padre y parecía estar suplicándole. Jesús parecía estar suplicándole al Padre. Entonces una luz vino del Padre a su Hijo y de él a la compañía de oración. Es decir, una luz que pasa del Padre a Jesús y de Jesús a esa pequeña compañía de oración. Es decir, les envía luz. Podríamos entender este mensaje, ¿sí? Y otros. Porque lo que está tratando es de explicarles qué es lo que está pasando. Ese pequeño grupo había pasado por el gran chasco y no sabían qué es lo que está pasando. No comprendían. ¿Sí? Entonces vi una luz muy brillante que venía del Padre al Hijo y del Hijo que ondeaba sobre la gente ante el trono. Pero pocos recibirían esta gran luz. Es decir, pocos recibieron esa luz. Si no fueron ese pequeño grupo que estaban estudiando y que estaban atentos, intentando comprender qué es lo que está pasando en el cielo. ¿Sí? Muchos salieron de debajo e inmediatamente se resistieron. ¿Sí? Muchos salieron de debajo e inmediatamente se resistieron. Otros fueron descuidados y no apreciaron la luz y se alejó de ellos. Algunos lo apreciaron y fueron y se inclinaron ante el trono con la pequeña compañía de oración. Aquí lo que nos está diciendo es que de aquel gran grupo de 1844, una vez que entraron en el gran chasco que pasó la fecha, una parte de ellos se apartaron, otros se quedaron descuidados, y que de ese pequeño grupo todavía se queda más pequeño, ¿verdad? Un pequeño grupo, una pequeña compañía que se queda en oración, ¿verdad? Que todavía procuran comprender qué es lo que está pasando. Y fijaos lo que dice. Toda esa compañía recibió la luz y se regocijó en ella mientras sus rostros brillaban con su gloria. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro en llamas entrar al lugar santísimo dentro del velo y se sentó. Es decir, el Padre pasa del lugar santo donde estaban hasta este momento, el Padre, y entra al lugar santísimo y se sienta. Es decir, ahí debe haber un trono. Y luego lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a seguir.
allí, en el lugar santísimo, vi tronos que no había visto antes. Tronos, dice, al menos dos, tiene que haber al menos dos, ¿sí? Entonces Jesús se levantó del trono, del lugar santo de donde estaba hasta en este momento, y la mayoría de los que se inclinaron se levantaron con él. Es decir, ese pequeño grupo que estaban atentos a lo que estaba pasando en el cielo, se levantaron con él, recibieron esa luz que le fueron enviada y se fueron con Jesús. Y dice, se levantaron entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que se inclinaron se levantaron con él. Y dice, y no vi pasar un rayo de luz de Jesús a la multitud descuidada después de que él se levantó, y quedaron en la oscuridad perfecta. Es decir, cuando se levanta del trono del lugar santo y se va hacia el lugar santísimo, todos aquellos que se han quedado en la primera fase del lugar santo quedan en completa oscuridad. ¿Verdad? Todos aquellos se quedan sin luz. Vamos a ver lo que nos dice a continuación. Los que se levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él cuando dejó el trono, y los condujeron un poco más allá. Hay que entender muy bien aquí con qué es lo que está pasando en el gran día de expiación, en la lección del santuario que estaba en la tierra, santuario de los judíos, ¿vale? Entendemos, el pueblo se quedaba fuera, ¿recordad? Él estaba fuera, pero el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer la expiación, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que pasa aquí. Dice, los condujeron un poco más allá. Jesús levantó su brazo derecho y escuchamos su encantadora voz que decía, esperad. Es decir, se quedan delante del lugar santísimo esperando, ¿sí? Eso es el paralelismo con el gran día de expiación del santuario terrenal. Ellos estaban afuera esperando, atentos a lo que hacía el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, ¿sí? En el santuario. Levantó su brazo derecho y escuchamos su encantadora voz que decía, esperad, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantenga sus prendas impecables y dentro de poco volveré de la boda y lo recibiré para mí. Eso lo explicaremos un poco más adelante, ¿sí? Esto entendemos que hace referencia a la última parte del gran día de la expiación, ¿verdad? Y vi un carro nublado con ruedas como llamas de fuego. Los ángeles eran todo acerca del carro, ya que llegó donde estaba Jesús. Él entró y fue llevado al lugar santísimo donde estaba sentado el Padre. Es decir, entra en el lugar santísimo y se sienta con el Padre, ¿verdad? En el dobladillo de su prenda, la de Jesús, había una campana y una granada. Una campana y una granada. Eso está hablando de la ropa del sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces Jesús me mostró la diferencia entre fe y sentimiento. La diferencia entre fe y sentimiento. Y vi a los que se levantaron con Jesús enviar su fe a Jesús en el lugar santísimo y orar. ¿Qué hacía el pueblo en el gran día de la expiación afuera? Estaban atentos a la obra que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿verdad? Y estaban en ayuno y oración, si recordamos bien lo que las Escrituras nos dice. Pues eso es lo que está diciendo aquí, ¿vale? Y ellos pedían. ¿Qué es lo que pedían? Pedían lo mismo que pidió Adán cuando iba a la puerta del Edén después de pecar. Y él pedía lo mismo. Y aquí es lo que está pasando. Dice, Padre, danos tu espíritu. Esa es la obra que entró Jesús a hacer. La reconexión con el Espíritu Santo. Siempre lo decimos. Pero en la última parte del día. La primera parte del día hace otra obra, ¿sí?
Entonces Jesús respiraría sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, les mandaba luz. Les mandaba luz, les mandaba poder, ¿verdad? Pero no en su templo. No nos confundamos. Nos manda el Espíritu Santo, pero no está todavía en su templo, en nosotros. ¿Sí? Eso pasa al final del día. Luego lo vamos a ver en el mismo texto, ¿vale? En el aliento había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. Eso es muy importante. ¿Sí? Sigamos. Luego me volví para mirar a la compañía que aún estaba inclinada ante el trono. Es decir, echa una mirada para atrás y mira qué es lo que está pasando con aquellos que se quedaron en el lugar santo. ¿Sí? Hacia el trono que quedó sin ocupar en el lugar santo. Dice, no sabían que Jesús lo había dejado. Aquellos que se quedaron en la oscuridad no sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar a cabo la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Se queda junto al trono, ¿sí? Y continúa la obra de Jesús. ¿Os dais cuenta? Un engaño. Un engaño. Los vi mirar hacia el trono y rezar. Es decir, todos aquellos que se han quedado en la oscuridad, en el lugar santo, oraban y pedían lo mismo. Y decían, mi Padre, danos tu espíritu. Entonces Satanás respiraría sobre ellos una influencia impía. Es decir, Satanás también manda su luz, ¿sí? Una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero no dulce amor, alegría y paz. Es decir, aquí vemos que hay una diferencia con la obra que hace Jesús y la obra que hace Satanás. Satanás también manda luz y poder. ¿Comprendemos? Manda luz. ¿Qué quiere decir? Pues lo mismo que hizo en Edén. Mezcla 99% de verdad y un 1% de veneno, mentira, engaño. Es decir, se aprovecha de las verdades antiguas, ¿verdad?, para engañar. Eso es lo que está haciendo. Y sobre esto vamos a tener que hablar mucho porque no hay forma de entender bien lo que está pasando si no entendemos realmente lo que está ocurriendo allí arriba. ¿Sí? El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios, es decir, a aquellos que se fueron delante del lugar santísimo, hacerlos retroceder, ¿sí? Esa es su intención. Aparte de los que se quedaron en el lugar santo, pues quiere engañar a los hijos de Dios que lo siguieron, que vuelvan, ¿verdad? Y fijaos lo que está diciendo aquí. Y esa es una de las razones, al menos que es lo que creo yo, de por qué esa visión no es tan conocida en el adventismo hoy, ¿verdad? Porque no es fácil aceptar eso. Pero la realidad de lo que está pasando es esa, lo que vamos a leer ahora. Dice, se refiere a los hijos de Dios, a los que estaban delante del lugar santísimo. Dice, vi uno tras otro salir de la compañía que rezaba a Jesús en el lugar santísimo. ¿Qué dice? Que uno tras otro se fueron para el lugar santo. Es decir, empezaron a adoptar de la doctrina del lugar santo, de esa luz que mandaba el mismo Satanás. ¿Nos damos cuenta? Y lo vamos a ver en otras exposiciones, que es en realidad lo que nos está pasando. Por eso se explica, y solamente así se explica, por qué estamos en donde estamos, ¿verdad? Con tanta confusión, ¿verdad? La confusión de Edén sigue más que nunca hoy. Más que nunca. A pesar de tener la verdad, porque la verdad sí que está. Pero estamos confundidos. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de mezclarla y de que estemos confundidos.
él lo que está tratando es de engañarnos, ¿verdad? Vi uno tras otro salir de la compañía que rezaba a Jesús en el lugar santísimo, ir y unirse a los que estaban delante del trono en el lugar santo, y de inmediato recibieron la influencia impía de Satanás. ¿Nos damos cuenta? Eso es la respuesta de lo que nos está pasando, y vamos a ver que en la historia del pueblo adventista, eso es lo que ha pasado. Después del gran chasco, poco a poco, algunos han empezado a mirar hacia atrás, es decir, empezaron a entender las verdades que el pueblo adventista desde el 44 hasta el 88 se han establecido, pero algunas de ellas tienen una remanencia desde el lugar santo, ¿verdad? Desde aquellas iglesias. Porque eso es lo que está diciendo, que se fueron poco a poco para atrás. Es decir, no cambiaron de iglesia, pero sí adoptaron doctrinas impías, ¿no? De Satanás. Eso es lo que está diciendo en realidad la visión. Aproximadamente 4 meses después, tuve una visión de los acontecimientos todo en el futuro. Y vi el tiempo de angustias como nunca lo fue. Jesús me dijo que era el tiempo de angustia de Jacob y que debíamos ser liberados de eso por la voz de Dios. ¿Cómo se produce al final del día de expiación la reconexión de lo humano y lo divino? Por decreto divino, fijaos, dice, debíamos ser liberados de eso, del tiempo de angustia, fijaos, o a partir del tiempo de angustia, ¿no? Por la voz de Dios. Él dijo y se hizo. Decreto divino. ¿Comprendemos? Es decir, eso es lo que pasa al final del gran día de la expiación. Miremos la visión de Zacarías. Tenemos un tema y una reflexión para atrás, en los temas que están publicados ya, si queréis, para poder comprender exactamente qué es lo que está pasando al final del día. Y eso es lo que nos está diciendo. Que debíamos ser liberados del tiempo de angustia, ¿sí? Por la voz de Dios. Fijaos, justo antes de ¿entrar dónde? En el tiempo de angustias, todos recibimos el sello del Dios viviente. ¿Lo entendemos? Es decir, al final del día, el día de la expiación, por decreto divino, recibiremos el sello del Dios viviente. Volveremos a estar conectados. Ya se ha hecho la expiación. La expiación está hecha. Ese pueblo, ese remanente, vuelve a estar conectado. ¿Entendéis? En algunos temas anteriores dijimos que no tenemos que estar preocupados, porque en el tiempo de angustia el pueblo de Dios será sellado. Ellos no lo sabrán, y lo vamos a ver ahora, no lo sabrán. Pero llegará un momento en donde sí lo sabrán. Vamos a leer. Entonces vi a los 4 ángeles, conexión con Apocalipsis, los 4 ángeles, dejar de contener los 4 vientos. Es decir, deja de proteger la tierra, ¿verdad? Deja de proteger la tierra. Y eso nos está diciendo que ahora estamos bajo protección. Siempre lo estuvimos. Todos, buenos y malos, da igual, todos. Toda la tierra ha estado protegida por los 4 ángeles que han retenido la maldad de Satanás. En toda la historia de la humanidad, desde que Adán pecó, siempre hemos estado bajo protección. Pero fijaos, en el momento que retira la protección, fijaos lo que pasa. Dice, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero estaba en confusión. Este es el tiempo de angustias. ¿Sí? Y fijaos ahora a ese pueblo que ya está sellado. Fijaos. Luego clamamos a Dios por la liberación día y noche hasta que comenzamos a escuchar las campanas en la ropa de Jesús.
el día de la expiación del santuario terrenal, que hacía el pueblo atento a los movimientos que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Escuchaban las campanas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ese es el paralelismo, ¿sí? Y vi a Jesús levantarse en el lugar santísimo, y cuando salió, escuchamos el tintineo de las campanas y supimos que nuestro sumo sacerdote estaba saliendo. El tiempo de gracia se acabó. ¿Sí? Entonces, escuchamos la voz, estaba por acabarse, mejor dicho, perdón. Entonces, escuchamos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra, y fijaos ahora, y les dio a los 144,000 el día y la hora de la venida de Jesús. Es decir, antes de que Jesús venga, ese pueblo sellado sabrá el día y la hora, pero no antes. No antes. Que no nos equivoquemos. Dejemos de fijar fechas. Y eso me dirijo a todos aquellos que tienen esa tendencia de fijar fechas. Eso solo lo sabe Dios por ahora. Y lo sabrán los 144,000 cuando serán sellados y cuando Jesús estaba por salir del lugar santísimo. ¿Vale? Por lo tanto, mientras no nos los diga Dios, no hay fecha. ¿Sí? Entonces, los santos fueron libres, unidos y llenos de la gloria de Dios, porque Él había convertido su cautiverio. Y aquí debemos de entender claramente, lo hablamos en otros temas, justo en este momento, cuando ellos entienden claramente cuál es la fecha de la venida de Jesús, ¿verdad? Ellos, llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo, unidos como Jesús, ¿sí? En esa misma condición, como Jesús, empiezan a hacer la mayor obra de la historia de la humanidad. ¿Con quién? Con toda la humanidad. Con todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio. Por eso es necesario que entendamos, en el gran día de la expiación, en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote sale fuera, se escogía un macho cabrío sobre el cual se depositaba el pecado, y había una persona especial preparada que llevaba el macho cabrío al desierto. ¿Quién es esa persona? Los 144,000 sellados, entonces demostrarán el carácter de Dios, vivirán, o sea, harían la obra que hizo Jesús en la tierra, glorifican al Padre y viven sin pecado. Y este es el hombre que lleva al macho cabrío al desierto. Es decir, ese pueblo demostrará en vivo y en directo sobre ese planeta, en la peor condición de toda la historia, que Satanás es un mentiroso y un homicida. ¿Entendemos? Eso es lo que está pasando. Y luego fijaos. Y vi una nube llameante venir donde Jesús estaba, y él se quitó su vestimenta sacerdotal y se puso su túnica real. Es decir, después de este último llamado a la humanidad, después de esa última obra, es apenas después cuando Jesús se quita su vestimenta sacerdotal. Es decir, este es el tiempo de gracia para todos los demás, no para su pueblo. Ya está sellado. Sino para la humanidad. Es última oportunidad. Es la última. Y apenas después es cuando Jesús se quita su vestimenta sacerdotal y se puso su túnica real. Es decir, viene como rey. Ahora viene a coger su reino, ¿verdad? Que le pertenece a él. Lo recupera, ¿verdad? De Satanás. Lo recupera. Adán lo había perdido. Pues Jesús viene a recuperar su trono de Adán. ¿Comprendemos? Por eso Él será la cabeza de esa nueva humanidad. Él será la cabeza de esa nueva humanidad. El segundo Adán, ¿verdad?
Él se quitó su vestimenta sacerdotal y se puso su túnica real. Tomó su lugar en la nube que lo llevó al este, donde apareció por primera vez a los santos en la tierra. Una pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba desde el lugar santísimo hacia el este, lo que tomó varios días. Y fijaos ahora, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. No sé si os recordáis que en algún tema anterior dijimos que cuando estaban a punto, la sinagoga de Satanás se estaba persiguiendo para arrestar y meter en la cárcel a este grupo, a estos santos que están conectados ya con la divinidad, ellos levantaban la mano y la sinagoga de Satanás se caía de pie. Se arrodillaban, caían a la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí. Sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. Es decir, reconocen que este es el pueblo de Dios y que Dios ya está en su templo. ¿Verdad? Lo que ellos adoran en realidad es a Dios que está en su templo. ¿Verdad? No a los hombres, sino a Dios que está en ellos. ¿Verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión os ha ayudado a comprender otras verdades, otras cuestiones. Sobre esta visión vamos a tener que hablar, porque tenemos que entender exactamente la trayectoria de ese pequeño grupo, de ese pueblo, de ese movimiento, que luego se convirtió en una iglesia, desgraciadamente, y así podemos entender realidades de nuestra historia reciente, ¿no? Y no tan reciente, ¿verdad? Espero que hayáis entendido este mensaje. Lo vuelvo a repetir, siempre lo diré, porque, por favor, tenéis que estudiar por vosotros mismos. Es necesario, si queremos ser parte de ese pueblo, de ese remanente, que estará sellado, porque no hay mucho más tiempo, esa es la realidad, no fijamos fechas, pero tampoco somos ciegos, ¿verdad? Jesús nos dijo que cuando miramos a nuestro alrededor entendemos realmente los tiempos que estamos, ¿no? Cuando hay verano, cuando hay invierno, pues podemos diferenciarlo, esto es visible, ¿no? Pues lo mismo podemos entender los tiempos en cuales estamos viviendo y nos damos cuenta que no hay mucho más tiempo. Todavía, aunque muchos puedan creer que esa pandemia es que estamos en el tiempo de angustia, no lo estamos. Debemos de entenderlo claramente. El remanente estará sellado. Antes de entrar en tiempo de angustia, el remanente estará sellado. Lo acabamos de ver, ¿vale? Pero como digo siempre, por favor, estudiad por vosotros mismos, debéis de tener vuestra propia convicción y no escucháis cualquier cosa. Y eso no significa que no podemos escuchar sermones de otra gente, y por supuesto que sí. Pero no os lo creáis tal cual, sino que tenemos que estudiar y tener nuestra propia convicción. Porque en el día de la expiación, en la primera parte del día, lo dijimos, hay un juicio restaurador, ¿vale? El juicio de expiación es un juicio restaurador, en donde Dios busca argumentos en nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos estar conectados. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? No es un juicio en contra, sino a favor. Pero claro, para que esté a favor, mi vida tiene que demostrar que vivo para Dios, ¿verdad? Para honrarlo, para glorificarlo. ¿Entendemos? Por lo tanto, no dejemos de estudiar y sobre todo, si os ha gustado esta reflexión y creéis que aporta algo, por favor, compartidla. No permitís que la luz se quede escondida, sino que compartirla con todos nuestros hermanos de tal manera que vamos a ver si en los 144.000 seamos muchos. Si puede ser, todos. Que según las visiones sabemos que no van a ser todos, ¿no? Pero
pero cuantos más, mejor, para la gloria y honra de nuestro Dios. Que Dios os bendiga y que tengáis un próspero día. Amén.